Buenas tardes. Hoy entrevistaré al licenciado Fernando Morales Galván, que realizó sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, la licenciatura de Mercadotecnia con especialidad en Marketing Metrics. Buenas tardes, Fernando. A continuación te voy a hacer una entrevista acerca de las técnicas de investigación cualitativa. La primera pregunta es, ¿en qué casos se debe utilizar la observación? Buenas tardes, Paulina. Claro que sí, con mucho gusto te contesto tus preguntas. La observación es una técnica que utilizamos normalmente para decodificar de primera instancia la problemática que tenemos de investigación de mercado. Esto es, el primer acercamiento para determinar cuáles serán las posibles variables de ese problema que tiene la empresa acerca de las variables del marketing o un problema de negocios. Como la segunda pregunta tenemos, ¿en qué casos se debe utilizar la entrevista? La entrevista es una técnica que normalmente utilizamos para poder ahondar más acerca del tema que hemos ya observado. Esto es, lo que queremos hacer es determinar cuáles serán las variables exactas que vamos a poder evaluar sobre la investigación. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué aspectos específicos se deben cuidar en la aplicación? Lo que debemos cuidar cuando hacemos la técnica de observación es poder abstraernos de nuestra percepción para emitir los juicios que estamos observando. Esto es, no interpretar según nuestro criterio lo que estamos observando, sino delimitar correctamente y objetivamente lo que sucede en el ambiente o en lo que estamos investigando. La cuarta pregunta es, ¿qué aspectos específicos se deben cuidar en la aplicación de la entrevista? Normalmente lo que debemos cuidar cuando aplicamos una entrevista, uno es que esté bien desarrollada el cuestionario o guía que nos va a servir para poder hacer las preguntas correctas. La segunda es no hacer alguna interpretación o fomentar alguna respuesta que conduzca a una desviación de lo que estamos observando o preguntando. Esto es decir, no decir palabras que nos permitan influenciar la respuesta de quien nos va a contestar. Ahora como quinta pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de la observación? La técnica de la observación lo que nos ayuda es a acercarnos, a hacer un zoom acerca de lo que está sucediendo realmente en lo que vamos a investigar. Esto es, la ventaja que nos da es que tenemos la información de primera mano de lo que está realmente sucediendo con lo que estamos investigando, ya sea el sujeto o la acción que estamos por investigar. La sexta pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que tú consideras de la entrevista? Yo considero que las ventajas que tiene la entrevista es que podemos indagar cada vez más a profundidad lo que sucede de lo que vamos a investigar. Puede que tengamos un cuestionario o una guía que nos permita tener una línea muy específica de lo que vamos a empezar a indagar. Sin embargo, en la entrevista nos permite ser un poco flexibles para poder sacar aquello que realmente está sucediendo en la mente del consumidor. La pregunta número 7 es, ¿cuáles son las limitaciones de la observación? Las limitantes que tiene la observación están dirigidas sobre todo en que no podemos participar ni preguntar directamente a los participantes de lo que está sucediendo o lo que están pensando. Esto no nos permite indagar
los insights que realmente están pasando en la toma de decisión de los consumidores. La octava pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones de la entrevista? Las limitaciones que tiene la entrevista están en función a no interpretar ni influenciar las respuestas de quien estamos preguntando. Esto es muy dado que en la investigación, si no es bien diseñada, si la entrevista no es bien diseñada, podamos caer en un error que se llama de diseño o un error de influencia sobre la respuesta, que es un error del investigador de mercados. Como novena pregunta tenemos, ¿en qué se debe utilizar el grupo focal? Normalmente los grupos focales o focus groups nos sirven para poder determinar las variables para hacer después el cuestionario. Nos sirve también para indagar cuáles son aquellos insights para poder ahondar más a detalle en las investigaciones de mercado cuantitativa. Como décima pregunta tenemos, ¿en qué casos se debe utilizar el estudio de casos? El estudio de casos normalmente es utilizado para contemplar o analizar los factores reales que está viviendo una investigación de mercados. Esto es, variables que son actuales y que el investigador necesita indagar y consultar mayores fuentes reales de lo que sucede en la actividad. Esto es cuando nosotros queremos analizar un contexto real de una variable de investigación donde el investigador trata de poner en contexto todas las variables para resolver dos preguntas, el cómo y el por qué. La pregunta número 11 es, ¿qué aspectos específicos se deben cuidar en la planeación del grupo focal o el focus group? Los elementos que debemos cuidar del focus group deben ser los siguientes. Uno, que el número de personas que vamos a entrevistar sea el adecuado. El 2, que la muestra o las personas que estarán en el grupo focal sea homogénea y representativa con respecto al segmento que queremos investigar. Y por tercer lugar, lo que debemos de considerar es que el moderador debe siempre estar sujeto a la objetividad y buscar siempre cumplir con el objetivo de la investigación. La pregunta número 12 es, ¿qué aspectos específicos se deben cuidar en la aplicación de estudios de casos? En el estudio de casos debemos considerar 1. Que la información sea real y relevante. 2. Que la información o las fuentes de consulta sean verídicas y podamos comprobarlas. Su fidelidad. La tercera es poder tener un método o mecanismo para recopilar toda esa información y poderla sintetizar de manera que el investigador pueda hacer conclusiones acerca de ella. La pregunta número 13 es, ¿cuáles son las ventajas del grupo focal? Las ventajas que nos da hacer grupos focales o focus groups es poder tener una visión holística de lo que significan las interpretaciones de los consumidores. Esto es, nos podemos dar cuenta cómo cada mente tiene una percepción diferente de algún producto o alguna marca. Lo que nos permite el focus group es empezar a detectar esos insights o variables que podamos investigar más a profundidad con una encuesta estructurada. La número 14 es, ¿cuáles son las ventajas del estudio de casos? Las ventajas que nos da el estudio de casos
es poder tener información real y corriente o actualizada de lo que está sucediendo, analizándola siempre bajo un contexto o interpretándola bajo criterios contextuales que nos permiten situar la información en un marco teórico aceptable. Como pregunta número 15, tenemos ¿cuáles son las limitaciones del focus group? La desventaja que nos da los focus groups es tener una muestra no representativa acerca de lo que estamos investigando. Esto es, tenemos de 8 a 12 personas de las cuales estadísticamente no son significativas para la muestra. Y como pregunta número 16 y última, ¿cuáles son las limitaciones del estudio de casos? Las limitaciones que tenemos en el estudio de casos están dirigidas a que estamos analizando variables hipotéticas que no nos podrían llevar a un contexto directo o de primera mano a las respuestas del consumidor. Analizamos muy bien la realidad que nos presenta la información actual, pero no nos permite de primera instancia conocer a profundidad lo que realmente son los drivers del consumidor.